Hola hermanos, bueno, les quería comentar por qué hice este cambio de nombre de carismática bíblica a cristiana bíblica. Bueno, el motivo básicamente es que hace tiempo he dejado de pertenecer a grupos de lo que se llama la renovación carismática por varios motivos que ya he mencionado en los otros videos, que no estoy de acuerdo con muchas de las prácticas, por ejemplo, la sanación interior, la sanación del vientre materno, la sanación intergeneracional. Básicamente son prácticas de la nueva era tomadas de pseudociencia, de constelaciones familiares, de psicoanálisis muchas veces. Eh, la idea es que los líderes lo que hacen en esos grupos es manipular emocionalmente, psicológicamente a las personas para que sanen todas sus etapas de su vida. Y es como el psicoanálisis porque no termina más esa sanación. Porque cuánto tiempo va a estar sanando una cosa, la otra relación con uno, con el otro, esta etapa de la vida, es algo interminable. Y eso genera angustia y mucho dolor en las personas. También culpa, y también dependencia emocional a los líderes. Por eso eso se da mucho en la renovación carismática y en grupos pentecostales, no en todos, quizás en algunos no sea tan así. Bueno, esas prácticas no son bíblicas. Eh, bueno, en cuanto a los dones, soy continuista, creo que los dones del Espíritu Santo siguen, pero muchas veces los dones de lengua a veces no sé si son tan legítimos como parecen ser. eh, Cuando hablan en un idioma que uno no entiende, en realidad no es un idioma extranjero como si fue en la Biblia, sino que es un idioma desconocido, que no hay intérprete tampoco para saber qué es lo que está diciendo esa persona, es decir, que le hace bien a él mismo. Bueno, eso lo expliqué en un video. O sea, no edifica al resto, solamente a esa persona. Eh, bueno, ya he hablado mucho de ese tema. En la renovación carismática y el movimiento pentecostal pasa eso. Una manipulación psicológica generalmente hay de los líderes hacia los miembros, que tienen que sanar la falta de perdón, perdonar. Bueno, nombran una lista de personas para perdonar, entonces la persona, el miembro se da cuenta que tiene que perdonar a un montón de gente, en definitiva, inclusive a personas que ya partieron de esta tierra, y eso genera mucha culpa. Y si no puede perdonar, es como que le falta la fe o que no sanó suficiente. Después hay mucha exageración con el tema demoníaco, como que casi todo es interpretado como demoníaco, como a veces simplemente es un pecado que la persona tiene, que es un pecado algo de la carne y que no puede sanar. Y que no es culpa del diablo, porque generalmente se echa la culpa del diablo a todo, cuando a veces sí hay actividad demoníaca, hay tentación, hay opresión y posesión puede haber también en algunas personas, pero son casos muy pequeños comparados con lo que realmente es. Quizás es un problema psicológico que no se tiene en cuenta de esa persona, quizás es un problema familiar por el que está atravesando que hace que se sienta así, y en muy pocos casos es algo demoníaco realmente. Entonces, o a veces es un pecado que tiene la persona. Pero no es que está poseído muchas veces por falta de fe, o que lo oprime el diablo por falta de fe, a veces es simplemente algo psicológico y no se tiene en cuenta eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Eh, el movimiento carismático y pentecostal ha sido mucha bendición en la iglesia en este tiempo, desde que empezó en el siglo XX, en principio del siglo XX. Fíjense que ya lleva más de 100 años, pero también detrás hay grupos que manipulan a las personas. Y por eso hay que siempre ver todo con la Biblia, escudriñar las escrituras y ver si lo que predican es cierto o es pseudociencia o es tomado de nueva era o del psicoanálisis o de distintas corrientes psicológicas o pseudopsicológicas. Así que bueno, tener mucho cuidado de todo eso y bueno, he hecho muchos videos sobre ese tema, así que les quería comentar. Desde muy pequeña siempre me gustó más el estudio bíblico y teológico y a veces se cae muchas veces lo carismático en un emocionalismo. Me gustan las alabanzas, pero termina siendo más emoción y no hay razón, no hay forma de pensar si lo que estoy aceptando en esa predicación es o no bíblico. Así que les quería comentar eso. Bendiciones y que esté muy bien en lo que es cristiana bíblica.